Ya le están pidiendo también una foto al Tofi ahí, chicos. Miren, eso nos ha pasado bastante seguido por acá, que nos han pedido una foto. Para las personas que son un poquito claustrofóbicas, quizás van a sufrir un poquito. Me empecé a sentir bien mareada y como que me hacía falta el aire. Bueno, chicos, aquí a mis espaldas vemos un amigo que nos está ofreciendo un paseo a camello. ¿Qué tal, amigos? O debería decir salam aleikum, como dicen en estas tierras árabes. En la aventura del día de hoy nos encontramos grabando uno de los videos más épicos de todo el canal. Nos encontramos en las pirámides de Giza en Egipto, la única maravilla del mundo antiguo en pie, construida hace más de 4.500 años y la cual durante 3.800 tuvo el título del edificio, la edificación más alta de todo el mundo. Este podríamos decir que es uno de los destinos más visitados, no solo de Egipto, sino que de todo el mundo. Pero, ¿cómo se construyeron las pirámides? ¿Cómo son por dentro? ¿Cuánto cuesta visitarlas? ¿Será verdad que fueron construidas por entidades de otro planeta? Así que bueno, acompáñenme en esta aventura y descubrámoslo. ¿Qué onda, bichos? Cuando uno escucha las pirámides de Giza, las pirámides de Egipto, se las imagina en medio del desierto o rodeadas de un montón de dunas de arena. Pero no, miren, justamente ahí al fondo, no sé si logran verlo, se encuentra toda la ciudad de Giza y del Cairo. O sea, está justamente a la par. Bueno, chicos, oficialmente hemos entrado a las pirámides. Primero, si ustedes quieren ingresar, pues tienen que pasar a la sección de taquilla, cancelar el precio. Miren, si ustedes quieren andar solamente, digámoslo, así como le llamamos, así como la sección de afuera. Ajá, como todo como el recinto. Como la parte de afuera. Ajá, como el... ¿Cómo se llama? ¿Complejo? No sé. Como el complejo, sí, como en el complejo. Les cuento que solamente, bueno, tienen que pagar un total de... ¿cuánto 540 libras. 540 libras egipcias, solamente por andar afuera. Pero para las personas que quieran ingresar, para las personas que quieran entrar a las pirámides, ver cómo son por dentro, miren, nosotros hemos optado por entrar a la pirámide de Keops, que tiene un costo 900 libras egipcias. Les van a dar unos tickets como estos, uno para pasar al recinto y este otro para pasar a la pirámide. De aquí vamos a caminar quizás unos 30 minutos. Y miren, entre una de las cositas a resaltar aquí, miren, ahorita el destino es llegar hasta esta pirámide de acá. Miren, unas cositas que si van a pasar acá es que si hay un poco de acoso por parte de los vendedores que te quieren vender, digamos, un tour de camellos, un tour en caballo, o también te quieren, digámoslo así, hacer el favor de tomar una foto para después cobrarte dinero. Así que, ojito, no vayan a caer en esas trampas. Para los que quieran subirse en un camello, les cuento que el precio estipulado va entre los 100 a los 150 libras egipcias, no más. Miren, ahorita que estamos caminando les quiero mostrar un poco de las cosas que pueden encontrar acá. En este complejo la mayoría de personas vienen por ver las pirámides. Estas no solamente son los monumentos más importantes de todo Egipto, sino que también los más antiguos del mundo. Pero ahorita que las tenemos aquí a mis espaldas, tío Frank, ¿por qué construyeron pirámides? ¿Por qué las hicieron de esta forma? ¿Qué significado tiene? ¿Qué son? En pocas palabras, se los resumo, se tratan de construcciones funerarias que se edificaron bajo las órdenes de faraones de diferentes dinastías. Y aquí las tenemos, miren. Esta es la pirámide más pequeña, la pirámide de Micerino. Esta es la pirámide de Kefren. Y esta vendría siendo la pirámide de Keops. Además de otras cosas que encuentran acá, están otras pirámides un poquito más pequeñas y la épica esfinge que vamos a ir a conocer en breve. Bueno, chicos, y aquí vamos pasando por la zona de los camellos que, bueno, las personas que venden estos tipos de tours te los ponen acá, te los venden, a veces te dejan tomar una foto y para quienes quieran un paseo, pues también es posible. Ahorita Sofía y yo nos vamos a abstener de este tipo de turismo porque, bueno, eso sí, algo que hay que recalcar, que los animales no se ven que están en las mejores condiciones, no sabemos si los cuidan y pues con este calor que está haciendo acá, me imagino. No está haciendo tanto calor. Bueno, eso sí, chicos, no está haciendo tanto calor. No, a lo que quiero decir, imagínate. O sea, ahorita porque está temprano, son como las 9 de la mañana. Cuando salimos estaba a 10 grados. Son las 9 de la mañana, pero conforme llega el mediodía, la tarde, ya se hace un calor más fuerte. Ajá, va subiendo la temperatura. Pero aún así, como es invierno, no es un calor súper fuerte. Sí, sí, sí. Nosotros, igual, los animalitos. Nosotros hemos decidido venir más temprano porque pues así evitamos la ola de turistas. Y también a esta hora no hay tantos vendedores ni personas que hacen tours en camello, así que el tour se siente más tranquilo.
que pasan es como... $5 together. You want $5 together. خلاص ما ترخمش على الزبون ترخمش على الزبون ما ترخم Bueno, sí, chicos, es un poquito, se siente un poquito molesto que te ofrezcan tours a cada rato, pero también hay que entender que la mayoría de personas que viven en el área de Giza son personas, es un área bastante pobre, se nota la pobreza cuando uno pasa por este barrio. Y no sé si llamarlo buena suerte o mala suerte de tener la fortuna de nacer en un lugar turístico, ya que bueno, es la única forma a la cual se pueden dedicar. Hoy ahí tenemos un amigo que está potente, ¿ve? Ya lo interrumpí, ya le quité la concentración. Ya le quité la concentración al amigo. Pero bueno, lo que les quería comentar... No, thanks. Bueno, retomando el tema, las personas al nacer aquí... Es aquel señor ya. Es que miren, lo que pasa es que te gritan como a un montón de metros de distancia. Ya me quitó la concentración. Y son muchas veces nosotros ni siquiera sabemos que nos están hablando a nosotros, no es que... Sí, porque pero... puede ser a otra persona, porque como no entendemos lo que dicen. Exacto. Sí. Pero sí es bastante, son un poquito insistentes. Ajá, son un poco insistentes. Hay algunos que sí, cuando les decís no gracias. Sí, entienden a la primera, pero hay Ajá, otros que no. Otros, eso sí, no son groseros ni son pésimos. Solo un poquito intensos. Solo te insisten mucho, pero ya cuando vos le decís varias veces que no, te dejan de decir, pero no nos han insultado ni nada de eso. Pero bueno, miren, retomando el tema, lo que les quería comentar. Estaba contándoles que no sé si decirlo buena suerte o mala suerte. Buena suerte porque Giza es un lugar bastante turístico, les da una fuente de empleo, pero me pongo a pensar yo que también puede ser incluso hasta mala suerte por el hecho que, como es un lugar turístico y ellos nacieron acá, es la única forma por la cual se pueden ganar la vida. Entonces vendría siendo como un dilema que los vendedores, las personas que te hacen tours en carruaje estén bastante insistentes, pero hay que poner la otra cara de la moneda, chicos, que también es su única forma de ganarse la vida. Entonces, resumiendo y respondiendo a la primera pregunta, ¿qué son las pirámides de Giza? Pues fueron grandes tumbas que los faraones mandaron a construir para disfrutar de la vida eterna tras su muerte. Por una parte servían para resguardar la cámara funeraria de la intemperie y del pasar de los años y también de los saqueadores. Las pirámides fueron construidas como lugares de enterramiento y monumentos a estos faraones como parte de su religión, pues los egipcios creían que el faraón necesitaba ciertas cosas para triunfar, para disfrutar e irse a la otra vida. Y bueno, en lo profundo de la pirámide el faraón sería enterrado con todo tipo de artículos, con todas sus pertenencias, todos sus tesoros que podrían necesitar para sobrevivir en la otra vida. Bueno, chicas, ya se me... No me ven pando el... Yo siento que lo estoy ocupando, creo que no lo tengo adecuado, pero vamos a seguir así el videito, chicos. Yo creo que no me lo ves pando, yo sí. No, amor. Yo sí, chicos. Mírame bien. No me lo sentís más pando esta parte. No. Yo te lo veo. Bueno, es aquí donde viene la siguiente pregunta. ¿Cómo se construyeron? ¿Será, Sofi, que fueron construidas por los extraterrestres? No lo sabemos. ¿Será que usaron alguna tecnología de alguna civilización avanzada? ¿Cómo se construyeron? Pues ahorita les cuento. Uno de los más grandes misterios que tienen las pirámides es sin duda la forma en la que se construyeron. Miren, la increíble hazaña de los egipcios es aún más impresionante si se toma en cuenta que se utilizaron más de 2 millones de bloques de piedra caliza y granito para construir la gran pirámide de Giza, que es esta que ven acá, o también llamada la pirámide de Keops. Miren, ya cuando está uno cerca de la pirámide ya se mira aún más grande. El peso de estos bloques desde 2.5 hasta 15 toneladas. Me voy a poner a la par de uno para que vean el tamaño. Creo que son como de mi tamaño. Si se fijan bien, yo creo que 1.50 del tamaño de la Sofi, creo que sí son. Lo vamos a comprobar. Dejando de lado que ahorita ando unos zapatos con una sola un poco gruesa. Bueno, en efecto, un bloque de esto vendría siendo casi del tamaño de la Sofi. O sea, ¿se imaginan el peso realmente? Que ni me lo creo. Miren, ya estando aquí, ya un poquito más cerca, de hecho, cuando uno está lejos de las pirámides se ven bastante pequeñas, pero conforme uno se va acercando se da cuenta que los bloques son bastante grandes, más de 1 metro. Hay bloques que logran medir 2 metros, 3 metros. Y si se preguntan cuánto mide en total la pirámide, en este caso esta sería la pirámide de Keops, mide aproximadamente 140 metros de altura. Durante aproximadamente 3.500 años, esta pirámide de Giza, la pirámide de Keops, fue el edificio, bueno, no edificio, sino que la construcción más alta de todo el mundo.
mundo. Para que ustedes se hagan una idea de la altura que tiene, es que creo que la cámara no le hace justicia a la altura que tienen, pero miren, mide 140 metros, ahorita he perdido unos 10 metros de altura porque en la punta de la pirámide hay un piramidón que pues por eso he perdido 10 metros de altura. Para que se den una idea, lo vamos a comparar con algunos edificios modernos. Por ejemplo, el edificio más alto de El Salvador mide 123 metros, la Millennium Plaza, y esta pirámide aún así le gana en altura, llegando a medir unos 13, 15 metros más. Ya si lo comparamos con el edificio más alto de Chile, el Sky Costanera, le llegarían a la mitad. Ya si lo comparamos con otro ejemplo, el edificio más alto de México, por ejemplo, el que se encuentra, si no me equivoco, en Monterrey, igual le vendría llegando a la mitad. Y si lo comparamos con uno de los monumentos más famosos de Estados Unidos, la Estatua de la Libertad, sería más grande la pirámide, ya que la estatua mide 93 metros y esta mide 140. Ya con eso creo que se dan una idea de la magnitud de esta pirámide. Photo, please. Thanks. Photo. Ok. Do you speak English? No. Yes. Yes. Where are you from? From Egypt. Photo, please. Y miren, chicos, que nunca me habían pedido una foto. Yo creo. Yes. Say hello to the video. Ya le están pidiendo también una foto al Sofía y chicos. Miren, que eso nos ha pasado bastante seguido por acá, que nos han pedido una foto. Miren, la Sofía. Ya le dijeron Shakira a la Sofía un par de veces. Hasta las bendiciones quieren una foto. Photo, please. Both. Ok. Va, Sofía. ¡Qué raro! Sí, estuvo raro. Quizás, miren, es lo que estábamos hablando con Sofía en el video anterior, que es quizás porque tienen facciones... Mira, es que ya aquí entrenó. Quizás allá en el cantón soy así, no soy cualquier, para que vean, no soy cualquier tinqueyuca. Aquí es donde dicen, mi yerno no es cualquier pedazo de... ¿No has visto ese meme? Bueno, retomando el tema, Si ya les dije. alguien sabe, bueno, no retomando el tema, siguiendo con lo de las fotos. Si alguien sabe por qué motivo las personas te piden fotos, porque, o sea, nosotros les dijimos que sí por educación, ¿verdad? Pero no es obligación que se la tomen. Sí. Pero he visto en varios videos en TikTok y así que a muchas chicas y chicos les piden fotos. Quizás porque, no sé, los ven distintos. Es que estas facciones salvadoreñas, Aquí, ya ven cómo me desprecian ustedes allá. aquí las facciones latinas sí resaltan. Aquí somos guapos. Pero bueno, retomando el tema, ya me desvié del tema varias veces. Lo que les quería decir, retomando el tema, una edificación bastante alta y para mí siento que bastante avanzada para la época. Y es aquí donde viene otra pregunta que seguramente muchos se hacen. ¿Cómo habrán movido esos bloques que llegan a pesar 2, 3, incluso hasta 10 toneladas? Sofía va como por su foto número 10. Es que somos bellos en Egipto. Bueno, pero entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo habrán hecho para levantar estos bloques? ¿Cómo los habrán puesto uno sobre otro? O más impresionante la pregunta aún, ¿cómo habrán hecho para subir los bloques hasta aquí arriba? Pues miren, hasta la actualidad no hay una respuesta certera. Los científicos o egiptólogos, más bien dicho, no tienen una respuesta que te indique cómo lo hicieron. ¿Y será por algo bueno que te piden fotos? A saber, quizás me quieren... Quizás nos quieren, te la mandan a un grupo para identificar a las personas que ven, no sé. Como de posibles estafas, va. Uno nunca sabe, cuidadito. Ya me pusiste a pensar. A pesar de que los egiptólogos investigan cada día más, pues no se ha llegado a encontrar una explicación concreta de cómo se construyeron, ya que los egipcios no dejaron escrituras de cómo se construyeron. Así que en la actualidad sigue siendo un misterio. Y si es un misterio, Sofía, ¿será que fue construida por extraterrestres o alguna especie interestelar? De ahí el sonido tan tan tan. No puede ser, pónganse a pensar, déjenme aquí en los comentarios cómo creen ustedes que se construyeron, porque parece hasta imposible. Miren, y es que esto de las culturas antiguas, de grupos indígenas o grupos étnicos antiguos, es bastante
realmente siento yo que es bastante curioso, porque también si los egipcios no dejaron escrituras de cómo las construyeron, me parece similar a la vez que fuimos a Machu Picchu, que los incas tampoco hay un rastro escrito que te diga cómo lograron construir ese asentamiento hasta la cima. Cosas misteriosas, ¿no creen? A pesar de que en este complejo están solo las 3 pirámides principales y unas cuantas pirámides menores, Egipto tiene más de 100 pirámides. Cualquiera con ese dato podría pensar que es el país en todo el mundo con más pirámides, pero les cuento que no. Quien tiene más es su país vecino Sudán, quien cuenta con 50 pirámides más. Muchas personas cuando ven las pirámides pueden pensar que siempre se vieron así, con este tono marrón como un poquito beige y las piedras así al descubierto, podemos llamarla así, pero no. Aquí les dejo una foto o un videito de cómo solían verse en su tiempo. Para los que se preguntan por qué en este video se ven de color blanco y en la vida real no, pues miren, esto que están viendo de color blanco es un revestimiento con piedra caliza blanca y fina, que les proporcionaba una capa suave y pulida que brillaba con un blanco bastante brillante cuando el sol les pegaba directamente, que vendría funcionando prácticamente como un aislante. Es decir que el revestimiento blanco servía para reflejar los rayos del sol y aislar el calor de la parte interna de la pirámide. Es decir que el ataúd, el sarcófago, todo lo que había dentro de la pirámide no recibía calor, ya que la revestidura que tiene pues le servía para eso, para aislarlo. ¿Te imaginas, Sofía, andar caminando por el desierto y de la nada encontrarte una pirámide revestida de blanco? Fuera impactante, ¿va? Me imagino que para las personas que anteriormente iban caminando, nómadas que iban por esta zona, el ver un edificio así impactaba bastante. Hasta la fecha, la única de las 3 pirámides principales que aún conserva parte de este revestimiento que les estaba comentando es esta, la pirámide de Kefren. Es esta que ven acá, no sé si logran ver en la parte de arriba que todavía se le ve el revestimiento. No se le ve de color blanco, pues con el pasar de los años esto se ha ido desgastando, pero se le logra ver un poco. Esta que tenemos aquí a la par es la pirámide de Keops, que vamos a entrar y vamos a ver cómo solía ser una pirámide por dentro. Vamos. Miren, ahorita que estamos rodeando la pirámide de Keops, esta es la razón por la cual, no sé si logran ver al fondo el montón de buses, carros, microbuses. Es por eso que les recomiendo que vengan temprano, porque a medida el día va avanzando, a medida el tiempo va pasando, más tours de estos vienen llegando. Por ende, el recinto se llena aún más de turistas y es más difícil. Si ustedes quieren tomar una foto así, sin turistas, sin nadie, pues es más difícil tomarse, vamos a llamarlo así, la foto perfecta. Ahorita nos encontramos justamente afuera de la pirámide de Keops y vemos que está completamente lleno. Esta vendría siendo la parte más llena de todo el recinto, porque esta es la pirámide más importante de las 3, ya que fue construida por el faraón Keops. Que bueno, ya les voy a contar otros datos curiosos de este faraón que me han dejado también impactado. Pero vuelvo y repito, vengan temprano porque si no van a encontrar todo lleno. Entre otras de las cosas que se cree es que las pirámides egipcias fueron construidas por los esclavos. Pero esta es una teoría que ha dado a realce por las películas de Hollywood y lo que antes se decía. Bueno, vemos que hay una chica le pidió una foto a Sophie. Bueno, creo que es la primera chica que nos pide una foto. En la época de los 90, más bien dicho, se descubrieron tumbas de constructores de pirámides. Esto da a entender que en sí el construir unas pirámides para que hubieran tumbas de pirámides era una labor bastante prestigiosa. O sea, ya con el hecho de que tuvieran una tumba, se encontraran tumbas de constructores de pirámides, da a entender que esa labor, esa profesión, era una profesión de prestigio. Ojito, claro que estos eventos solo son teorías que se basan en diferentes investigaciones que se han hecho. Varias personas pueden seguir con la idea de que la construyeron esclavos, otras personas tienen la idea de que la construyeron especialmente constructores de pirámides que de hecho no eran esclavos, sino que eran, sí, constructores de pirámides, trabajadores que pertenecían a la clase trabajadora, a la clase baja, pero para ellos era un honor trabajar en este gran monumento en honor al faraón. Caminando un poco más, miren, estaba leyendo que, y esto realmente me sorprendió, una de las cosas que más me ha dejado con la boca abierta, es que las pirámides están construidas con una alineación que apunta hacia una constelación en específico. Cada pico fue instalado justo debajo de las 3 estrellas que constituyen el cinturón de Orión. ¿Por qué se construyeron así? ¿Será que nos querían dejar alguna señal? ¿Será que quizás también querían dejar un mensaje? ¿Será que hay algo en esas constelaciones a la cual apuntan las puntas de las pirámides? No lo sabemos, pero misterioso, ¿no, Sofía?
Bueno chicos, miren, hace un momento estábamos allá en la parte de abajo, pero esta parte en la pirámide de Keops uno la puede escalar porque la entrada está aquí arriba. Yo pensé que la entrada iba a estar en alguna parte de abajo, como en alguna especie de túnel, pero resulta que para entrar hay que subir unos cuantos escalones, como escalar un 20% de la pirámide. Así que bueno chicos, aquí vemos que todas las personas que quieren entrar a la pirámide hacen una fila por acá, que ahorita me gusta, está solito, está bastante tranquilo. Y aquí les muestro, ya me cansé con esa grada. Y aquí les muestro cómo está el ambiente ahorita. A eso de las 9, 10 de la mañana está bastante tranquilo por el momento. Así que sí chicos, oficialmente estamos a punto de entrar a la pirámide de Keops. Este ticket igual ustedes lo pueden adquirir en la entrada de las pirámides o también lo pueden adquirir en la entrada, o sea, cuando dije entrada de las pirámides me refiero a la entrada del recinto, pero también lo pueden adquirir en la entrada de la pirámide. Bueno, aquí no sé cómo está, creo que no hay nadie revisando, pero vamos a ver. Quizás preguntemos aquí, no, pero aquí no es la entrada, yo creo que aquí es. Bueno, sí chicos, en efecto aquí es la entrada de las pirámides. Por ahí parece que te escanean el ticket. Thanks. Bueno, hoy sí, voy un poquito nervioso, un poquito emocionado a la vez, porque no sé qué va a pasar chicos. Good morning. Miren, sí parece como que es una cueva. Va como un camino de una cueva. He visto videos en internet que esta parte se ve completamente llena, pero... Ah, sí. He visto unos videos en internet que esta parte ya se ve un poco llena, pero hoy hemos hecho un truco, venir temprano. Con Sofi estamos ya sintiendo un poquito de calor, ¿no? Sí, está haciendo calor. Vemos aquí que las amigas... Bien cierto. Vemos aquí que... Subámonos. Bueno, sí chicos, vamos a ver, subir unas cuantas gradas por acá. Uy, uy, uy. Vemos que aquí solo puede... Hay como un carril de bajada y un carril de subida, pero tienen que subir así chicos, miren. Estamos subiendo casi que agachados. Dice que ella dijo, ahí va una chica que dijo que arriba se hacía más pequeño y más caliente. No, se ve grandísimo, se ve bastante largo este túnel. Así que para las personas que son un poquito claustrofóbicas, quizás van a sufrir un poquito. Así que ahí tienen la opción si meterse o quedarse esperando allá afuera. Sí chicos, se está haciendo un poquito más pequeña esta cueva. Hoy inclinándome cada vez más. Bueno, también sí, sufren un poquito de los dolores lumbares. Ya me cansé. Un momento chicos, no voy a hablar porque sí me estoy cansando un poquito. Editor, música, para que los chicos se entretengan. Creo que es un área de descanso. ¿Ya te cansaste? Un poquito, es que venía hablando. Todavía no empezaron, tranquilo. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo sintió? ¿Difícil? No, bien. Se sobrevive. ¿Se sobrevive? Bueno, ahorita nos falta todavía subir aún más hasta allá, así que no hombre Sofía, vamos, que el camino creo que vamos apenas a la mitad. Bueno, aquí ya es un poco más cómodo, ya no tenés que ir agachado, ya vas cómodamente parado, pero sería como una gran pendiente de gradas por subir, así que vamos chicos, que aquí todos nos detenemos hasta llegar al final. Quería mostrarles cómo han adaptado aquí estos pasadizos de las pirámides en la actualidad. Me imagino que quizás antes había otro mecanismo, pero ustedes tienen que ir subiendo estas gradas que no sé si en la cámara se aprecia lo inclinada que están, pero por el audio de mi voz creo que sí se dan cuenta que estoy bastante cansado. Imagínense ahorita que hemos venido temprano cómo está. A pesar de eso ha venido bastante gente, pero cuando esté más lleno, esto sin duda es un caos. Vemos allá todas las personas que van bajando. A la vez se siente genial el estar subiendo, el estar caminando por los mismos pasillos donde caminaban en ese entonces los faraones. Un día épico para el canal, pero también un día cansado y caluroso. Bueno, y si pensaste que eso era todo, Sofi, esto no termina. Tenemos que seguir caminando aún más, pero finalmente hemos llegado chicos, misión cumplida. Voy a recuperarme un rato
y regreso en breve con ustedes. Como una de las cosas impresionantes, se estima que se necesitaron más de 2 millones de bloques de piedra y más de 100.000 hombres para construir la Gran Pirámide de Giza. Pero lo aún más sorprendente es que se tardaron en construirla 27 años. Pero aquí viene uno de los misterios más grandes de las pirámides de Egipto. Esta cámara que ven acá es lo que solía ser la tumba del faraón Keops. Pero se preguntarán, tío Frank, ¿qué tiene eso de misterioso? Pues miren, cuando los investigadores, los egiptólogos llegaron a este lugar, encontraron esta cámara completamente vacía. Solamente estaba el sarcófago, pero no estaba ni la momia del rey Keops, tampoco sus pertenencias, ni sus carruajes, ni sus joyas, ni sus accesorios, nada. Entonces se tienen diferentes teorías. Una de las teorías es que llegaron los saqueadores mucho antes que los investigadores y se robaron todo. Otra de las teorías, y esta sí me parece también impresionante, es que bueno, dicen que este en sí era como una fachada y no es la tumba real del rey Keops, ya que lo único que se encontró del rey Keops se encontró a varios cientos de kilómetros de este lugar y solamente fue esta pequeña estatuilla que guarda el lugar en el museo egipcio. Bastante curioso, ¿no? Que el faraón que tiene la pirámide más grande de todo Egipto tenga la estatuilla más pequeña. Y bueno, chicos, hoy sí vamos saliendo de la pirámide de Giza. Pero si ven que Sofía entró con suéter y ahora ya no lo ando. Es porque adentro me dio bastante calor, porque es bien caliente, y me quité todo y me empecé a sentir bien mareada y como que me hacía falta el aire, no sé, bien feo. Bueno, quizás la respiración no mucho, pero sí me empezó como a doler la cabeza y a sentirme mareada. Y yo pensé que me iba a desmayar ahí adentro. Es que de hecho, miren chicos, si ustedes no son muy, ¿cómo lo llamamos? No aguantan mucho los lugares cerrados, pequeños, con calor, con poca ventilación, quizás no les recomendamos que entren, porque honestamente no se pasa nada bien. Porque o sea, si ustedes están segurísimos que no pueden estar en esos lugares, mejor ni lo intenten. Porque en mi caso yo nunca había tenido ese problema, pero pues esta vez me pasó. Entonces no sé si dependió de algo más también, como lo que desayuné, porque también me dolía el estómago, entonces no sé. Pero si no, pues pueden ir a probar, pero medio se sientan mal, mejor. Sí, tengan cuidado. Retírense, no se vayan a quedar ahí con el faraón Keops. la misión. No se vayan a quedar ahí con el faraón Keops para siempre, porque se siente mal uno, o sea, suda bastante. Yo salí con ganas de agarrar. Uno también siente que como que le falta el aire, como que no ventila bien, y como la gente, o sea, hay bastante cantidad de gente. Y no hay, o sea, el espacio es pequeño y no hay ventilación. Entonces, imagínense un montón de personas solo respirando y exhalando dióxido de carbono y vos muy poquito oxígeno para respirar. Entonces creo que quizás por eso me dio. Me empezó a marear. Por eso casi se me desmaya. Por falta de oxígeno. Casi se me desmaya mi mamá, se me queda ahí con el rey Keops para siempre. Es aquí donde viene otro dato. La capital de Egipto en sí es el Cairo, pero las pirámides no se encuentran ahí. Estas se encuentran en otra ciudad que se llama Giza. Estas se dividen por el río Nilo. Y bueno, aquí viven aproximadamente 9 millones de habitantes. Aproximadamente del Cairo a la ciudad de Giza hay unos 20 kilómetros, que serían unos 30-40 minutos en Uber o en taxi o en automóvil. Así que bueno, si ustedes se hospedan en el Cairo, tienen que tomar en cuenta que no es que esté justamente a la par del Cairo, sino que está más cerca de la ciudad de Giza. Bueno chicos, aquí a mis espaldas vemos un amigo que nos está ofreciendo un paseo a camello. Y pues, básicamente si ustedes vienen, bueno, es bastante constante, pero cuidadito. Es la cosa de los paseos a camello, siento que sí es bastante constante, así que es de que lo tomen en cuenta, porque podría decir sin exagerar que hoy me han ofrecido unos 10 o 15 paseos de camello. Bueno, miren, antes de irnos les quería mostrar otro de los lugares bastante atractivos, el cual es
la esfinge. En sí, para los que se preguntan qué significa la esfinge, no era más que un símbolo de protección. Mide aproximadamente 73 metros de largo ahorita que estamos desde aquí. No sé si logran ver qué tan grande es. Creo que por la cámara no se logra apreciar la magnitud de esta esfinge, pero es bastante grande. 73 metros de largo y 20 metros de alto, desde la base hasta la parte superior de la cabeza. Actualmente la esfinge no conserva prácticamente ninguno de sus colores vivos, ya que bueno, el tiempo ha hecho lo suyo, pero bueno, por aquí voy a estar buscándoles una imagen y les voy a dejar cómo solía ser en el pasado. Como un dato curioso, las esfinges en el pasado solían representar símbolos de realeza. El cuerpo del animal, que este solía representar la fuerza y el poder de león. No sé si logran ver que en la base tiene como un cuerpo de león y la cabeza de humano, que significa la vida después de la muerte. Como les comento, los egipcios creían bastante en la vida después de la muerte. Es por eso que estos monumentos los hacían de esta forma. En sí, el objetivo de este monumento era puramente funerario. Es decir, se construyó como parte del complejo formado por otros monumentos que, bueno, no sé si logran ver allá. Se ven como unos monumentos más pequeños. Este que ven por acá, esta otra torre que ven por acá que se ve más pequeña. Todo esto junto a las 3 pirámides conforman todo el complejo de las pirámides de Giza. Entonces, chicos, hoy ya saben para qué se construyó la esfinge. Nada más como un símbolo de protección para todo el complejo. Chicos, así terminamos la aventura del día de hoy con Sofi. Estamos remolidos, nos desmayamos, nos insolamos, pero disfrutamos. Lo más importante. Y aprendimos. Y aprendimos también, chicos. Si ustedes vienen a las pirámides, consejitos, venir hidratados. Sí, bien comidos. Bien comidos, o sea, no tan comidos para vomitar. Ay, y vengan con paciencia también y preparados para caminar. Sí, para también o con paciencia, porque les van a ofrecer muchas cosas. Camellos, caballos, de todo un poquito. Les van a pedir fotos también. Con gorritos, gorras o algo para el sol, porque ese es bastante sol. Así que bueno. Y si vienen en época de frío, porque sí hace frío. Porque se preguntarán, ¿por qué fueron a las pirámides con suéter y chaqueta? Pues estamos a unos 10 grados aproximadamente, aunque no lo crean. Así que chequear el clima antes de venir con Sofi. Bueno, nos despedimos aquí desde la última maravilla del mundo antiguo. Que queden bien las pirámides de Giza. No olviden dejar su like, suscribirse y, como siempre digo, nos vemos en la próxima. Bueno, miren, al final sacamos nuestras habilidades de regateo. 3 imanes más 3 pirámides por 200 libras egipcias. Creo que hicimos un buen trato, un recuerdito bonito. Así que cuéntenme aquí en los comentarios, ¿creen ustedes que hicimos un buen trueque o nos bajaron? La verdad, no somos un poco malos. La verdad que sí, somos un poco malos regateando.